dado algunas charlas en la cátedra. Bueno, soy residente en neumología y pues para mí es un placer pues, hablar sobre todos los temas neumológicos que quieran hablar siempre. En el día de hoy pues vamos a hablar de un tema que es bastante extenso, en realidad amplio, pero traté de resumir pues, lo más importante que creo que deberían saber ustedes como médicos en formación sobre el tromboembolismo pulmonar, que de hecho es una enfermedad que es bastante frecuente en el hospital, en el ámbito hospitalario sobre todo, y en pacientes que tienen que sospecharlo o que tengan factores de riesgo. Entonces, el tromboembolismo pulmonar como tal es un cuadro clínico patológico. Se habla de que es clínico patológico ya que hay unos hallazgos a nivel de la patología que explican entonces los síntomas que presentan los pacientes. Este es desencadenado por la obstrucción de las arterias pulmonares, ya sea por un trombo que es desarrollado en el mismo sitio, tenemos un puntero. Ok, se puede formar un trombo en el mismo sitio de la vasculatura pulmonar, como ven aquí, o se puede formar en un sitio procedente de otro lugar del sistema venoso. Es muy común que esta pueda venir, por ejemplo, de las venas de los miembros inferiores. Esto abajo es conocido como una trombosis venosa profunda, que me imagino que lo han escuchado, y forma parte de un continuum del mismo, es el mismo cuadro clínico prácticamente de trombosis, en el cual primero se puede formar en una vena, por ejemplo, femoral, la poplitea, la safena, y ese coágulo viaja a través de la circulación, llega al corazón derecho, como ven acá. Posteriormente, el corazón derecho lo envías a la circulación pulmonar y dependiendo del tamaño, puede obstruir un vaso de mayor calibre si el tamaño lo permite, o inclusive puede pues, tapar un segmento, todo un lóbulo o un segmento, un subsegmento del pulmón. Entonces, obviamente la clínica va a depender del tamaño de ese coágulo, qué tantos segmentos obstruyó. Y esto viene dado por el tamaño. Entonces, es importante que sepan la diferencia pues, entre un trombo, que sería por una trombosis de la coagulación, o sea, una coagulación de la sangre, y también hay el término émbolo, que el émbolo es cualquier tipo de material, no solo sangre o coágulos, que pues viaja de un lugar a otro y lo tapa. Por ejemplo, se dice que hay embolia pulmonar, no solo es por coágulos de sangre, sino por ejemplo una cirugía de un paciente ortopédico y que hay una embolia grasa, o sea, por grasa de la misma cirugía del hueso, de huesos largos, puede haber una embolia grasa o embolias aéreas, o sea, embolias de líquido amniótico en las pacientes embarazadas. Es decir, hay embolia de cualquier tipo de sustancia que tape, pero en este caso estamos hablando del tromboembolismo, que sería por coagulación de la sangre. Entonces, sería, ¿por qué estamos hablando hoy de eso? Porque después del infarto y del derrame o SB, que son las más famosas enfermedades cardiovasculares, el tromboembolismo es el tercer síndrome cardiovascular agudo más frecuente. Por eso es que es importante que lo conozcan. Y bueno, se ha duplicado la incidencia en la población general, esto muy relacionado al adquirimiento de la tomografía como método diagnóstico, ya que obviamente ahora podemos diagnosticarlo con mayor facilidad y mayor accesibilidad. Se dice que la incidencia es mayor en hombres que en mujeres y aumenta pues, con la edad, particularmente en las mujeres. También se habla de que es responsable de 100.000 muertes anuales en Estados Unidos, mientras que en Europa representa 300.000 muertes anuales. La mayoría de las muertes relacionadas con la trombosis venosa profunda se debieron al TEP, que fue adquirido en el hospital y fueron diagnosticados ante muerte. Y de ahí se cree que muchas causas también, o sea, que hay un infradiagnóstico, es decir, no lo diagnosticamos tanto como deberíamos, porque hay muchas causas de muerte cardíaca súbita que pueden, o se sospecha que puedan ser secundarios al tromboembolismo. Así que la mortalidad real por esta enfermedad es difícil de realidad estimar. Entonces, aquí viene una parte importante de la charla y es que el tromboembolismo pulmonar se puede sospechar en pacientes que tengan factores de riesgo y de hecho se puede prevenir. No es motivo de la charla la prevención, pero sí tienen que tener en claro que todo paciente que tenga factores de riesgo se debería evaluar personalizadamente para considerar
una terapia preventiva. Entonces, hay factores de riesgo que son muy fuertes, factores de riesgo débiles. Entonces, los factores de riesgo más fuertes, o que ustedes deberían sospechar que un paciente pueda tener tromboembolismo, es una fractura de huesos largos, sobre todo del miembro inferior, como veníamos diciendo. Lo más común es que un trombo se escape desde la circulación de los miembros inferiores hacia el pulmón. Hospitalizaciones. Cualquier paciente que esté hospitalizado y encamado lo predispone a la triada de Virchow, a hipercoagulabilidad, estas y todo lo que ustedes ya conocen. Y aparte, si ese paciente tiene hospitalización por una causa cardíaca, con mayor razón. Una falla cardíaca, una fibrilación auricular, un aleteo auricular, en los últimos 3 meses se considera un factor de riesgo importante. Reemplazo de cadera o rodilla, por lo mismo, estamos hablando de que los miembros inferiores, un trauma mayor que puede también provocar embolia grasa, como les dije antes, un infarto reciente en los últimos 3 meses, que el paciente ya haya tenido un antecedente de trombosis venosa profunda, pues obviamente le aumenta el riesgo, y la lesión de la médula espinal. Hay factores de riesgo moderados, que se habla de que cirugía artroscópica de rodilla, que es un poco menos invasiva, enfermedades autoinmunes, cuando hay transfusiones de sangre, cuando se ponen, por ejemplo, catéteres venosos, o los pacientes que se dializan, que tienen catéteres de diálisis, eso también los predispone a formar coágulos, porque es un cuerpo extraño que está dentro del vaso sanguíneo. Quimioterapia, insuficiencia cardíaca congestiva o insuficiencia respiratoria, y también la terapia de reemplazo hormonal o los anticonceptivos. Se ve mucho en las mujeres jóvenes, depende mucho de la formulación, y se habla de que antes era mucho más común, ya que las dosis de estrógeno que se daban en los anticonceptivos eran mucho mayores. Sin embargo, ahora se ha regulado eso y las dosis son mucho menores, pero no deja de escapar el riesgo de que puedan producir trombosis. Entonces, en la fisiopatología, como venimos diciendo, se da por factores de riesgo que predisponen al paciente, encamamiento, cirugía, etcétera, que producen que hay una ancoagulación excesiva de la sangre. Este émbolo entonces va a viajar a través de la circulación venosa, va a llegar al corazón derecho, y este lo va a enviar hacia pues, la circulación pulmonar, y se va a enclavar, se puede enclavar o no, dependiendo de cómo sea el tamaño, y entonces obviamente ese segmento que se alimentaba de esa vasculatura pues va a sufrir isquemia, necrosis y muerte finalmente. Entonces ese segmento del pulmón que pues, no está irrigado, pues tampoco va a ventilar oxígeno y pues, va a tener toda la presentación clínica que ya conocemos. Aparte de eso, lo que pasa es que hay una obstrucción anatómica, es decir, esto es como si fuera una carretera, y entonces se forma un tranque. Para atrás, todo esto se va a trancar. O sea, la sangre va a aumentar la presión a nivel del ventrículo derecho, porque él va a bombear la sangre hacia el pulmón, pero va a sentir que hay una resistencia. Entonces es lo que les trato de ejemplificar acá. Una embolia pulmonar es una obstrucción anatómica, eso aumenta la poscarga del ventrículo derecho y la presión de la aurícula, aumentando la tensión del ventrículo derecho y aumentando entonces la demanda de oxígeno del corazón. Está teniendo que trabajar un poquito más. Eso puede producir que haya isquemia del ventrículo derecho, con la dilatación del ventrículo derecho. También hay efectos neurohumorales, es decir, se suben las catecolaminas, todo se comienza a disparar porque el corazón pues, está trabajando mucho más. Esa dilatación o difusión del ventrículo derecho va a disminuir el gasto del ventrículo derecho, es decir, como está trancado, no puede llegarle más sangre. Y si vemos acá, si el ventrículo derecho se dilata a expensas del ventrículo izquierdo, es decir, este septum que vemos aquí, si esto se hincha y se llena de líquido, se va a desplazar hacia la izquierda, provocando que el ventrículo izquierdo tenga menos capacidad de llenado. Entonces, al final, acuérdense que el ventrículo izquierdo es el que lleva la sangre a la circulación sistémica. Entonces, esto va a afectar ya desplazamiento del tabique hacia el ventrículo izquierdo, va a disminuir la precarga del ventrículo izquierdo, disminuyendo el gasto del ventrículo izquierdo, y ya al disminuir el gasto al cuerpo, obviamente hay una disminución de la perfusión sistémica, es decir, no, la sangre no le va a llegar al resto de los órganos, y esto pues se va a reflejar en el paciente como una hipotensión, que es el signo clínico que vamos a ver nosotros por fuera, ¿no? Esto un poquito de lo mismo, dilatación del ventrículo derecho, insuficiencia del ventrículo, aumento de la tensión, activación neurohormonal, puede haber inflamación miocárdica y aumento de la demanda de oxígeno. Entonces existen unos shunts intrapulmonares arteriovenosos e isquemia,
Y entonces esto todo, lo mismo que les comenté antes, lleva a disminución del gasto, disminución de la perfusión, disminución de la entrega de oxígeno a los tejidos, y esto al final lo que lleva es un shock obstructivo. O sea que el tipo de shock que lleva a la muerte al paciente con tromboembolismo es el shock obstructivo por el tipo de mecanismo por el cual sucede. Entonces, la clasificación se puede clasificar dependiendo de muchas cosas. Los tromboembolismos los puedes clasificar por el tiempo de evolución, por ejemplo, en agudo, subagudo o crónico, o dependiendo de la estabilidad hemodinámica, por ejemplo, si el paciente está estable o inestable. Cuando nosotros hablamos de estabilidad hemodinámica, quiere decir, o sea, puedes tomar en cuenta muchos signos vitales, pero principalmente la presión arterial, si el paciente está hipotenso o no. Si bien es cierto, si el paciente está taquicárdico, está taquiclínico, desaturado, también se considera un paciente hemodinámicamente inestable. Entonces, inestable se denomina un TEP masivo de alto riesgo. Y aquí nos tenemos que detener a hablar sobre eso, ya que el TEP o el tromboembolismo, si ustedes escuchan la palabra, no, que tiene un TEP masivo, entonces lo que se imagina es que todas las arterias están tapadas. Y no necesariamente el término TEP masivo se refiere a que, al tamaño del tromboembolismo, sino más bien a la severidad o es qué tan inestable está. Puede ser un trombo pequeño, pero que causó una alteración hemodinámica muy importante. Entonces eso hay que tenerlo claro. Y el paciente que está estable, pues también se le llama TEP submasivo o de riesgo intermedio. Puede haber algo de tensión en el ventrículo derecho asociado, o puede que no haya tensión y entonces se denomina de bajo riesgo. Y aquí también hay que tener claro que puede haber datos de que hay un sufrimiento del ventrículo derecho, sin embargo todavía no ha sido lo suficientemente importante para producir cambios a nivel sistémico o reflejarlo como una hipotensión. Entonces, el inestable se define como una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, o que tú tengas una caída de la presión arterial sistólica de más de 40 milímetros de mercurio durante un periodo de 15 minutos y que sea sostenido por esos 15 minutos a pesar del uso de líquidos, que no mejora con líquidos, y que al final requiere vasopresores, un soporte inotrópico y que no se puede explicar por otra causa. Esa es la definición de un TEP inestable. Y un TEP hemodinámicamente estable ya sería un tromboembolismo que pues no tiene ninguna de estas características, que por lo general es pequeño, que si tiene alguna sintomatología es bastante leve o inclusive asintomático. Entonces también se puede clasificar dependiendo de la ubicación anatómica. Puede ser lobar, es decir, tapó todo un lóbulo de un pulmón segmentario, un segmento o un subsegmento que ya sería más pequeño. Y como vemos, esto lo vamos a diagnosticar con los estudios de imagen, como vamos a ver más adelante. ¿Cómo se va a presentar clínicamente un paciente con tromboembolismo? Pues obviamente, si tienes un trombo ahí, vas a tener disnea en reposo o también con el esfuerzo. Se dice que los pacientes la reportan hasta un 73%. También pueden tener dolor pleurítico, tos, ortopnea, por la compromiso cardíaco, dolor y edema en las pantorrillas, sobre todo los pacientes que pues, la causa es una trombosis venosa profunda. Sibilancia se habla que es un 21%, hemoptisis, y esta hemoptisis viene dada por el propio infarto que está teniendo ese pulmón o ese segmento de pulmón que está tapado. Y bueno, el cuadro clínico en realidad puede ser muy variable dependiendo de qué tan grave el trombo. Sin embargo, pues puede ir desde los pacientes que son asintomáticos, se le hace una tomografía por alguna otra razón y se descubre incidentalmente, hasta un cuadro muy grave, que es shock y que pues, puede llevar hasta la muerte. En los laboratorios, lo básico, un hemograma para ver el nivel de hemoglobina, gasometría arterial, muy importante para ver qué tan hipoxémico está o qué tanto ese chon le está afectando. El BNP para ver si hay sufrimiento cardíaco, igualmente las troponinas. Y en esta capita el dímero D. El dímero D, no sé si lo han escuchado anteriormente, pero es un marcador de coagulación. Es decir, cuando hay un coágulo y el cuerpo trata de disolverlo, lo disuelve produciendo estas moléculas de dímero D. Y un dímero D elevado en un paciente pues, con factores de riesgo podría hacernos sospechar de un tromboembolismo. De hecho, dentro del algoritmo de diagnóstico, el dímero D tiene una importancia, bueno, es bastante importante, ya que dependiendo si el paciente es de bajo riesgo, mediano riesgo o alto riesgo, pues nos puede definir
o no los estudios diagnósticos. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, en el EKG, usualmente, clásicamente, o es pregunta del BOR y de todos esos exámenes, ¿cuáles son los hallazgos más comunes de un tromboembolismo en el EKG? Todo el mundo corre a responder que el signo de McKim-White o el S1 QT3, sin embargo, este se ve en menor proporción, ya que solo los 10 al 15% de los pacientes lo pueden presentar, o se puede presentar como un bloqueo de rama derecha. Entonces, usualmente lo más común es una taquicardia sinusal, simplemente la taquicardia sinusal hasta un 70% de los pacientes. También hay cambios inespecíficos en la onda T y en la onda ST. Sin embargo, el más clásico o el que más se habla es este. Pero este también puede estar presente en cualquier cosa que te haga sobrecarga derecha, cualquier falla cardíaca, o sea, no es específico del tromboembolismo pulmonar. Entonces, el EKG solo es como para ver, evaluar la parte cardíaca y si hay sufrimiento del. Entonces, en los estudios de imagen está la radiografía de tórax, la cual pues, podemos ver el signo de Westmark, que se habla que es una oligoemia, es decir, hay una disminución de la vasculatura pulmonar. Si ven aquí, podemos ver que hay vasculatura pulmonar, vasculatura blanco, 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 y este pulmón se ve mucho más radiolúcido que el derecho. Entonces, aquí parece ser una zona de hipoperfusión o infarto, como podemos ver acá representado en el esquema a la derecha. De ahí también está pues la disminución de la vasculatura, y que es el signo de Westmark, y la joroba de Hampton. La joroba de Hampton es una zona radio opaca que se ve por lo general en forma de una cuña, como lo ven aquí, en forma de una cuña, que tiene una base pleural, o sea, la base en la pleura y una cuña. Y esto lo que ejemplifica es una zona de infarto pulmonar. Pues no es tan común, pero sí he visto un par y se ven así como una zona de infarto, ya que ese pulmón que normalmente está lleno de aire, pues ahora está ocupado por necrosis y todo esto, y se ve como una zona radiopática. Estos dos signos son pues, uno de los más comunes a nivel de la radiografía de tórax. Sin embargo, el paciente con tromboembolismo puede tener una radiografía de tórax totalmente normal. Lo que al final nos va a ayudar a hacer el diagnóstico es la angiotomografía del tórax. Hay que detenerse aquí para hablar de que el gol estándar para hacer un diagnóstico sería la angiografía, es decir, una angiografía con un cateterismo y todo lo demás, pero esto es muy invasivo y pues se prefiere por comodidad y por rapidez una angiotomografía del tórax, que es mucho más fácil. La sensibilidad de ella es de 83% y especificidad de 96%, o sea que es bastante alto para el diagnóstico del tromboembolismo. Obviamente usa contraste, así que hay que tener en cuenta que el paciente pues, si es alérgico o si es un paciente con falla renal, que en contraste, como sabrán, pues causa lesión, puede ser causa lesión renal aguda. Entonces, en la angiotomografía lo que vamos a ver es un defecto del llenado que confirma el diagnóstico. Es decir, si ven acá en la imagen de la derecha, el contraste va a ir por las venas, las arterias, y entonces va a pintar toda la vasculatura. Y si ven aquí, se puede evaluar la vasculatura pulmonar. Entonces se va a ver una zona filiforme o muy delgada, que normalmente pues te habla de que hay un trombo ahí o que hay una obstrucción. De hecho, hay veces que el defecto de llenado, como le dicen, es decir, ni siquiera se ve esta rayita, o sea, no se ve nada, y eso sugiere que la sangre no está pasando por ahí, o que hay un trombo que está tapándola. Inclusive aquí la pueden ver, en la zona negra, que es un trombo que está en toda la bifurcación. Entonces, la angiotomografía, si bien es cierto, es muy útil. Si está negativa, indica que la probabilidad de TEP es muy baja. Pero igualmente, aunque salga negativa, puede haber falsos negativos, aunque muy pocos, pero si tú tienes la sospecha muy alta, pues habría que considerar, o un caso que no es concluyente, habría que considerar otras pruebas alternativas. Entre ellas está el sentido de ventilación y perfusión, en el cual se utiliza un radioisótopo para evaluar cómo está llegando la perfusión y ventilación en el pulmón. Si ven, aquí hay unas zonas oscuras, y aquí ven una cunita, que sería lo mismo que estábamos hablando antes de la joroba de Hampton. O sea, que esta zona no está siendo perfundida, por lo cual pues podemos diagnosticar las zonas que no están siendo aportadas de sangre por el tromboembolismo. Entonces, este se utiliza en casos de que el CAT esté contraindicado en embarazada, para evitar pues, la radiación que tiene la tomografía.
pues no utiliza baja radiación y medio contraste, y se utiliza pues en casos de resultados inciertos con el angiocardio, como venía diciendo. Aparte de todos estos estudios de imagen, también podemos utilizar el ultrasonido cardíaco o ecocardiograma. En este se puede utilizar inclusive en la cabecera de la cama del paciente. O sea, no hay que trasladarlo, llevarlo. Intensivo hay ultrasonido por lo general. Aquí como tal, pues puede ser que no vean el trombo, o puede ser que sí lo vean directamente, pero sí van a haber signos que van a o van a darnos luces sobre el tromboembolismo, pero son signos indirectos de sufrimiento cardíaco. Por ejemplo, lo que estábamos hablando antes de la desviación del septo, si el corazón está muy hiperdinámico, y pues son signos un poco más ya especializados, en el cual pues pueden diagnosticar si hay sobrecarga derecha, sobre todo, que esto indicaría pues que hay un compromiso a nivel de la vasculatura pulmonar. Entonces, en el abordaje diagnóstico ya y tratamiento, hay que tener claro qué paciente es estable y qué paciente es inestable, ya que esto va a cambiar el manejo. Si está inestable, requiere un manejo más oportuno, y si está estable, pues podría inclusive esperar a las pruebas diagnósticas, hacer una angiografía. Entonces, se debe estimar la probabilidad pretest, es decir, antes de hacerle una tomografía hay que evaluarlo clínicamente y utilizar escalas validadas para determinar si el paciente se merece o no la tomografía. Porque aquí, pues, es importante decir que un paciente con tromboembolismo se puede confundir con muchas cosas. Por ejemplo, el tromboembolismo te da disnea, te da desaturación. ¿Qué otra cosa te puede dar ahorita eso? Puede ser un cuadro de COVID, por ejemplo, y tú no estás confundido con tromboembolismo. Entonces, habría que evaluar los antecedentes de ese paciente y la clínica para ver si de verdad se gana la tomografía. Entonces, de ahí, si el paciente es tuyo y tú le haces la escala y es de baja probabilidad, esta escala, que se llama PERC Rule, se utiliza para descartar. Más bien, se utiliza para descartar, no para confirmar el diagnóstico. Es decir, si tu paciente tiene menos de 50 años, si la frecuencia cardíaca está menos de 100, si la saturación está arriba de 95, si no tiene hemoptisis, no uso de estrógeno, nunca ha tenido trombosis, no tiene edema de los miembros inferiores, ni cirugía ni trauma. Si no tiene ninguno de esas, entonces el paciente, lo más probable es que no tenga ningún TEP. Y tienes que buscar la causa por la que el paciente tiene esos síntomas. Pero probablemente el tromboembolismo no va a ser. Entonces ahí hay otras escalas que se utilizan para lo contrario, es decir, no para descartar, sino para confirmar. Está la escala de Ginebra, que utiliza pues la edad, el antecedente previo de TEP, cirugía, cáncer activo. El cáncer, de por sí, cualquier tipo de cáncer aumenta el riesgo de trombosis a nivel pulmonar o a nivel circulatorio. Si tienes dolor unilateral de la extremidad inferior, le da 3 puntos. Si tiene dolor, 4 puntos. Hemoptisis, 2 puntos. Frecuencia cardíaca, si está entre 75 y 94, es 3. Y si está arriba de 95, pues 5. Si tienes menos de 3 puntos, una baja probabilidad. Esto, en estas escalas, por lo general, si te dicen que tienes baja probabilidad, prácticamente te lo descartan el test. O sea, y tú tienes que presentar, en la vida real, en el hospital, estas escalas nos sirven para presentarle al radiólogo el angiocat, y como que dice, venderle el angiocat y ver si realmente se puede o está indicado el estudio. Pero si tu paciente tú le explicas la escala y tiene una baja probabilidad, en realidad tendrías que evaluar bien el paciente, porque no tendría poco sentido o poca utilidad solicitar el angiocat. Si está en un rango intermedio, ahí pues ahí es que queda la duda, y entonces ahí también nos podríamos apoyar con el dímero D para ver si el dímero D está elevado. Y una alta probabilidad o más de 10 puntos, pues aquí inclusive no necesitaríamos un dímero D y podríamos considerar hacerle la angiocat sin él. Los criterios de Wells, que son los más conocidos para asesorar la probabilidad de tromboembolia, que son los síntomas clínicos iguales de TDP, otros diagnósticos menos probables, la frecuencia cardíaca arriba de 100, inmovilización más de 3 días o una cirugía que ha sido en el último mes, hemoptisis, malignidad, y le da una puntuación a cada cosa, y de ahí tú sumas la puntuación de tu paciente y te da alta, moderada o baja. Y aquí lo que les decía, si tiene baja, le aplicas los criterios de PERC, y si cumple los 8, o sea, los 8 criterios de PERC que les mencioné, y no los tiene ninguno, entonces, pues lo más probable es que no lo tengas. Sin embargo, lo puedes hacer una medición de dímero D también.
Si el dímero D está a menos de 500, el dímero D tiene un alto valor para descartar el tromboembolismo. Es decir, si sale negativo, lo más probable es que no lo tenga. Pero si sale positivo, se debe realizar la prueba de imagen, ya que el dímero D también se puede elevar por embarazo, por cirugías, por un montón de cosas. Entonces, que tu paciente tenga el dímero D normal, te descarta el TEP, pero si tu paciente está positivo con dímero D, pues habría que igual hacer la angiotomografía para confirmar el diagnóstico. Entonces, el dímero D, como les venía diciendo, es una degradación de la fibrina y pues el valor de él, el normal es 500, tiene un valor predictivo positivo que si es muy bajo y sus niveles no son útiles para la confirmación del tromboembolismo, sino que habría que hacerle el estudio. Se eleva también en pacientes con cánceres, con infecciones, con enfermedades inflamatorias, el embarazo. O sea, hay muchas condiciones que lo elevan. Es decir, que si tu dímero D está elevado, sin otro síntoma clínico, pues habría que ver si es un falso positivo. Y arriba de los 50 años, el valor normal se ajusta por la edad. Es decir, un paciente que tenga 70 años, su dímero D normal no va a ser 500, porque ya por la edad, por la misma edad, el dímero D va a estar elevado. Es decir, que se ajusta a la edad por 10. Es decir, 70 años por 10 es 700. O sea que el valor normal de él es 700 y su corte sería en 700. O sea que si el paciente tiene, no sé, 900 o 1000, y más síntomas clínicos, sospechas, cirugía y todo lo demás, entonces tú podrías considerar hacer la angiotomografía. Como ven, no es simplemente la clínica, sino también jugar con el dímero D, la clínica, la escala, y todo sumado, más la sospecha diagnóstica, entonces te hacen sospecharlo y hacerle el diagnóstico que sería con la angiotomografía. Entonces, si el paciente tiene alta sospecha de TEP y está inestable, muchas veces se podría ir directo a la anticoagulación sin esperar la imagen diagnóstica, si la sospecha es muy alta, ya que pues si está inestable por lo que conversamos del corazón, se está quedando sin sangre, la perfusión sistémica está baja, la hipotensión, entonces se necesita destapar eso, y lo que se hace es trombólisis, que en realidad esa es la indicación de trombólisis en un tromboembolismo, que sería la hipotensión o el sufrimiento cardíaco. Y así tienes sospecha baja o moderada de TEP, pues podrías esperar hacer los estudios para confirmar e iniciar un tratamiento. Entonces, hay una escala que se llama PESI o Pulmonary Embolism Severity Index, o el índice de severidad pulmonar en el embolismo. Y esto está en las escalas de todas las aplicaciones de sus celulares, de Medcal, todas esas aplicaciones que son famosas. Ustedes nada más rellenan ahí la edad, el sexo, todos los síntomas clínicos del paciente, si tiene la saturación y todo esto, y dependiendo del puntaje le clasifica qué tan severo es el TEP, en clase 1 a clase 5. Y entonces eso te habla de la mortalidad. Obviamente la mortalidad va aumentando dependiendo de la clase en la que esté tu paciente. Y esto también te puede hablar del pronóstico. Mira que la clase 5 puede llegar hasta un 25% de mortalidad en los próximos 30 días. Entonces, el tratamiento de un TEP estable, primero hay que asegurar acceso IV periférico, ver si requiere líquidos, suplementación de oxígeno y la anticoagulación empírica dependiendo si tiene la sospecha de TEP. Hay que evaluar si ese paciente tiene algún riesgo de sangrado o contraindicación de colocarle anticoagulantes y pues hacerle las pruebas diagnósticas definitivas. En el soporte respiratorio, la meta de saturación de oxígeno es más del 90%. De ahí, si un paciente tiene hipoxemia severa, colapso hemodinámico o insuficiencia respiratoria, inclusive habría que considerar intubarlo y brindarle ventilación mecánica invasiva. Entonces, antes de colocar cualquier medicamento, ustedes tienen que, no solo aquí en el tromboembolismo, sino en cualquier enfermedad, ustedes tienen que evaluar las contraindicaciones de esos medicamentos y si su paciente, pues, le haría más daño darle ese medicamento que no. En este caso, el tratamiento del tromboembolismo son los anticoagulantes y el trombolisis para tratar de romper ese coágulo. Pero antes de colocarlo, hay que evaluar por riesgo de sangrado. Y el riesgo de sangrado, pues, en la anticoagulación se va a ver dependiendo de cada paciente, ¿no? Qué enfermedades sufre y etc. Entonces, si no tiene ninguna contraindicación, se procede, si está inestable, como dije que es la única indicación, se procede a la trombólisis, que está indicada cuando existe hipotensión persistente. Entonces, en la mayoría de los casos debe considerarse después que se haya confirmado el diagnóstico. O sea, ustedes deberían tener la angiotomografía primero para luego trombolizar. Sin embargo, a veces el paciente está muy inestable
no puede esperar a que le hagan el estudio y si la sospecha es alta le pueden iniciar tratamiento. Hay que tener en cuenta que esto pues, no es un tratamiento inocuo, estás literalmente aguando la sangre y esto puede tener efectos adversos de esta terapia que pueden ser graves. Hay un porcentaje de pacientes que pueden sangrar, sangrado craneal, sangrado intracraneal, sangrado por los sitios de venopunción, pero se ha visto pues, que el beneficio es mucho mayor en los pacientes que son seleccionados. Se te utilizar regímenes de alteplasa, de tetroquinasa o de uroquinasa. Y las contraindicaciones, como está diciendo acá, pacientes que haya tenido hemorragia o stroke, alguna neoplasia del sistema nervioso central, porque el riesgo de que tú le pongas un anticoagulante y esa neoplasia de sangre es muy alto. Si ha tenido un trauma, si tiene de por sí una alteración en la coagulación o sangrado. Y bueno, aquí están las dosis, y pues las dosis dependiendo del esquema que se utilice. Uno de los que más se utiliza pues es la alteplasa. Se ha visto que ha tenido mejoría en reducir la mortalidad total, la recurrencia de los tromboembolismos y la mortalidad relacionada al tema. Esto es un estudio pues, que hablaba sobre la eficiencia de la trombólisis, de la terapia trombolítica para el embolismo agudo, un metaanálisis que analizaba unos 15 estudios que llevaban 2.057 pacientes y hablaba de que la fibrinólisis más anticoagulación parenteral versus la anticoagulación parenteral sola, pues, habla de que cuando se incluye la fibrinólisis, pues, el paciente reducía mucho más la mortalidad y los síntomas. Entonces, ya después de que, si el paciente no requiere una fibrinólisis, o si igual la requiriese, luego hay una terapia que hay que dejarla por 3 meses, 6 meses, 9 meses, dependiendo de la condición o la enfermedad que provocó ese tromboembolismo. Y es una terapia de anticoagulación que se deja por varias semanas. Se prefieren las heparinas de bajo peso molecular con heparina sobre las heparinas no fraccionadas, ya que tiene mayor riesgo de inducir sangrado y trombocitopenia por heparina. El anticoagulante, o sea, la heparina, puede producir lo que se llama un HIT o una trombocitopenia inducida por heparina. Y bueno, se prefiere las heparinas de bajo peso molecular y se reserva la no fraccionada para pacientes hemodinámicamente estables, pacientes con insuficiencia renal u obesidad severa. De ahí existen las antagonistas de vitamina K. Los antagonistas de vitamina K, que el más famoso es la warfarina, ha sido el estándar de oro en la anticoagulación durante más de 50 años y tiene un efecto protrombótico al inicio de la terapia, entonces se debe utilizar tanto la warfarina como la heparina al mismo tiempo, por lo menos los primeros 5 días hasta que este efecto protrombótico de la warfarina se vaya y el paciente haya normalizado el INR y ustedes puedan dejarlo ya con la heparina solamente. Esta heparina se puede administrar tanto intrahospitalariamente en subcutáneo como en casa también los pacientes. Hay muchos pacientes en casa que están encamados, que tienen algún factor de riesgo o después de la cirugía y se les da el medicamento inyectable para que se lo pongan subcutáneamente en casa. El valor de INR ideal para la anticoagulación con la warfarina debe ser un INR entre 2 a 3 durante 2 días consecutivos y se va midiendo. ¿Cuál es el problema con la warfarina? Que la warfarina tiene muchas interacciones con otros medicamentos, inclusive con los alimentos. Estos pacientes que toman warfarina tienen que tener una dieta estricta porque si consumes ciertos alimentos pueden hacer que la warfarina, su efecto anticoagulante sea mucho mayor. Y entonces este rango de INR, que debe ser de 2 a 3, quede arriba de 3 y haya sangrado y intoxicación por warfarina. Una cosa que se ve bastante en el hospital. Y la otra cosa es que pues es muy inestable, hay que estarle midiendo a cada rato el INR para ver cómo va, si hay que subirlo o bajarle la dosis. Entonces, ya han surgido otros anticoagulantes, que son los anticoagulantes orales directos, que tienen ya dosis fijas, no hay que estarle vigilando los laboratorios de rutina, tienen menos interacciones con otras drogas, no requieren una dieta estricta. Y pues de estos está el dabigatran, entre otros, los cuales, pues, dependiendo de la institución a la que vayas o el nivel económico del paciente, pues se podría considerar utilizar tanto. Dependiendo de la enfermedad, como dije, también se pueden utilizar anticoagulantes preferidos. Es decir, por ejemplo, un paciente con cáncer se prefiere farina de bajo peso molecular. O, por ejemplo, si tiene coagulopatías o alguna enfermedad hepática, perdón,
los anticoagulantes de vitamina K, pues no. Y así por cada una de las enfermedades tendría que considerar un anticoagulante diferente. Entonces, en la anticoagulación, como dije, se puede utilizar desde enoxaparina hasta fondaparinao. Se utilizan dependiendo del medicamento una vez al día o dos veces al día. Y pues la dosis va a estar en función del peso del paciente, aunque todos tienen unas dosis máximas. De ahí los que estábamos hablando, los que no son los NOACs, que son apixaban, dabigatran, edoxaban y rivaroxaban, los cuales pues tienen diferentes targets, como ven acá, el apixaban, el factor 10A, el 2A, estos son también 10A. Su tiempo de acción va a ser bastante rápido, y lo ventajoso de ellos es que pues no necesitan un seguimiento tan estrecho como la warfarina, no tienen interacciones y el riesgo de sangrado de tromboembolismo ha demostrado ser bastante bajo. Y ya pues si el paciente todavía a pesar de todos los tratamientos que le hemos dado no mejora, también se podría considerar un tratamiento quirúrgico, una embolectomía, que ya sería pues retirarle el coágulo como tal. En la indicación de un paciente que con TEP esté inestable y que ya se le haya dado la terapia trombolítica y no haya mejorado, o que la terapia trombolítica está contraindicada o que no funciona. Y los émbolos se pueden extirpar quirúrgicamente con un catéter, quirúrgicamente o con un catéter. Hay otra cosa pues he visto unas dos veces en el hospital también, que utilizan un ultrasonido en el cual le ponen un catéter que va por una vena de por acá de la pierna, y se van y llegan con un catéter hasta el área pulmonar, y en la punta tiene una especie de sonda que hace vibraciones y tira anticoagulante. Y se ha visto que el efecto de la vibración más el anticoagulante, o sea, la vibración mecánica, hace que los trombos pues se solucionen mucho mejor. Se le hace una tomografía posterior a ese procedimiento y se ve la mejoría del defecto de llenado que estamos viendo en la tomografía. Entonces, ya para terminar, un resumen rápido. Un paciente que ustedes sospechen que tenga, o sospecha clínica de TEP, o que tenga manifestaciones clínicas de un TEP, pues hay que aplicarle las escalas si tiene un riesgo bajo, intermedio o alto. Si lo tiene bajo, entonces tiene que utilizar la escala de PERC para descartarlo del todo. Y si no tiene ninguno de estos, entonces se descarta el TEP. Y si no, si tiene alguno, entonces se van con el dímero D. Igualmente, si sospecha clínica inicialmente es intermedia, se pueden ir con el dímero D. Y si el dímero D está arriba de 500, entonces está justificado solicitar una tomografía. Si está menos de 500, esto podría descartar el TEP. Entonces, recuerden que arriba de 500 es una persona normal, pero arriba de los 50 años se calcula por 10 la edad, para saber el valor normal. Entonces, la tomografía puede ser negativa, que entonces descarta el TEP, puede ser positiva, que confirma el TEP, y ya pues dependiendo del paciente habría que iniciar el tratamiento, o inconcluso. Entonces, si es inconcluso, debemos considerar el centello de ventilación-perfusión. Si el centello es positivo, entonces pues se inicia el tratamiento, y si es negativo, entonces descarta el TEP. Esto básicamente resume todo el abordaje de la sospecha clínica del TEP. Y ya pues el tratamiento depende. El tratamiento del TEP depende del estado hemodinámico, como dijimos. Si es estable, se debe ver qué soporte respiratorio necesita, si necesita intubarse, si necesita líquidos, si necesita vasopresores, anticoagulación empírica, hay que hablar del riesgo de sangrado. Si tiene un riesgo de sangrado bajo, se puede indicar la anticoagulación. Si tiene un riesgo de sangrado intermedio, hay que evaluar el riesgo-beneficio. Y si el riesgo es alto, pues no debería colocarse anticoagulación. Y si es inestable, pues habría que evaluar todo lo igual que si está estable, pero aparte ver si tiene indicación de trombólisis. Si la trombólisis está contraindicada, por todas estas que mencionamos en antes, las contraindicaciones, pues no se debería hacer la trombólisis, se debería considerar un manejo quirúrgico, embolectomía, como manejo pues definitivo del tromboembolismo. Y ya para terminar como conclusiones, el TEP es una patología de prevalencia mundial en aumento, y por eso es importante, y por eso estamos hablando hoy del tromboembolismo. Como ven, después del infarto y el derrame o el SB, que son las que más propaganda se le da, el tromboembolismo se queda en el tercer lugar de causas cardíacas de muerte aguda. Entonces tiene factores de riesgo bien estudiados e identificables que ustedes tienen que conocer como médicos para la sospecha clínica. El gol estándar de diagnóstico sigue siendo la angiografía como tal, pero la angiografía ha tomado más valor en los últimos años, es más
es más rápida, más cómoda y menos invasiva. Y en el abordaje del paciente con TEP es vital definir si está estable o si no está, o si está inestable, ya que esto va a pues, darles luces sobre qué opciones terapéuticas tienen. La trombólisis y la anticoagulación, tanto como antagonista de la vitamina K como los NOACs, ha demostrado ser segura y brindar mejoría clínica en los pacientes seleccionados. Aquí está la bibliografía. Muchas gracias por su atención. Bueno, y si no conocen la cuenta, tenemos una cuenta de neumodocencia, que ponemos casitos clínicos y eso, los residentes de ahí del complejo, por si quieren seguir y aprender un poquito de la neumonía. Ok, como objetivo de este artículo científico es conocer lo que son las tendencias etiológicas más actuales en nuestro entorno junto a los perfiles clínicos y evolutivos en la población pediátrica hospitalizada por la neumonía adquirida en la comunidad. Siguiente, por favor. A manera de introducción, puedo mencionar que la neumonía adquirida en la comunidad, esta constituye la principal causa individual de mortalidad infantil en todo el mundo. Entonces, puedo resaltar que en países desarrollados se estima que sucede hasta 2,6 millones de casos anuales de esta patología en niños, los cuales son menores de 5 años de edad, también causando así pues 1,5 millones de hospitalizaciones y aproximadamente 3.000 muertes por esta causa. Entonces, uno de los principales retos de este artículo era el tratamiento de los niños que presentaban esta patología, que era conseguir el diagnóstico etiológico. Siendo de alguna manera complicada la detección del germen por las muestras habituales de los laboratorios. Entonces, la identificación depende mucho de lo que es la disponibilidad de las técnicas, por lo que en las publicaciones la etiología se puede demostrar en función de esta con aproximadamente de un 40 a un 80%. Siguiente. La neumonía adquirida en la comunidad, como les coloqué, la definición no es más que una infección aguda del parénquima pulmonar, causado así por patógenos adquiridos en lo que es, como su nombre lo dice, en un ámbito comunitario, la cual tiene una participación variable de sus diferentes estructuras, alveolos e intersticios, según lo que es la etiología viral o bacteriana. Con respecto a las complicaciones, puedo mencionar que estas se producen cuando la infección no se limita al parénquima pulmonar, sino más bien como cuando se extiende a áreas vecinas o cuando el desarrollo de lo que es la infección es más complejo de lo habitual por diferentes motivos. Entonces, esto lleva a que se pueda modificar el curso clínico de lo que es la neumonía inicial, lo cual constituye un gran reto en su manejo, dado que pues no existe un criterio en sí o un criterio totalmente unificado sobre lo que es, sobre su tratamiento. Entonces pude sacar las principales complicaciones de esta patología, como lo son el derrame pleural, el empiema pulmonar, los neumotórax, fístula broncopleural, abscesos pulmonar, neumonía necrosante o necrotizante, pioneumotórax, bacteremias o septicemia. Entonces, acá la neumonía es la causa principal de que se dé un derrame pleural en niños, y aproximadamente se estima que del 20 al 40% de los ingresos presentaran lo que es el derrame pleural. Y de esto, alrededor de 0,6 a 2% iban a acabar en un empiema. Entonces, es importante para nosotros que podamos reconocer
Si la neumonía adquirida en la comunidad en estas edades pediátricas está sufriendo una serie de cambios, ya sean epidemiológicos, clínicos, etiológicos, y principalmente si es de resistencia a antibióticos, lo cual esto nos va a obligar a poder nosotros replantearnos su abordaje diagnóstico y también terapéutico. Siguiente. El segundo punto es la metodología, material y método. Acá este estudio fue un estudio retrospectivo, descriptivo y analítico. A través de los registros clínicos de los pacientes ingresados, esto fue en un hospital de España. Acá se incluyeron aquellos pacientes que ingresaron con un diagnóstico clínico y radiológico de neumonía. Entonces, este estudio tuvo un periodo de 2 años, 2017-2018. Entonces, se incluyeron los niños a partir de 1 mes de nacido y hasta 14 años. Entonces, a pesar de no ser siempre necesario para el diagnóstico de esta patología, lo que es la radiografía de tórax, en este estudio se consideró como un gol estándar para poder establecer el diagnóstico. Se consideró neumonía en sí, la presencia en un paciente que estaba previamente sano, pero de clínica respiratoria infecciosa compatible, dígase fiebre, tos, dificultad respiratoria o hasta rinitis. Sumado a esto, le podemos poner un patrón radiológico alveolar, siendo una consolidación lobular o segmentaria con un broncograma aéreo o un derrame pleural en neumonías comprobables, etiología ya sea de tipo bacteriana, entonces, o intersticial, mixto o también indefinido. Entonces, los criterios de exclusión en este estudio, como ya mencioné al principio de este párrafo, se utilizaron pacientes o sea, los criterios de exclusión de pacientes para este estudio fueron pacientes menores de 1 mes y mayores de los 14 años. También pacientes que presentaran inmunodeficiencias de tipo primaria o secundaria, enfermedades neoplásicas, fibrosis quística, patologías pulmonares, encefalopatías con posibilidad de una broncoaspiración, pacientes positivos para la prueba de tuberculina, pacientes hospitalizados con más de 7 días antes de que los mismos presentaran síntomas. Siguiente. Con respecto a las variables, se recogió como variable principal el tipo de neumonía, siendo esta de tipo bacteriana de población de probable origen. ¿Se escucha? Sí. Ok. La variable principal fue saber el tipo de la neumonía, sea bacteriana de probable origen neumocócico, atípica bacteriana, vírica o también mixta. La variable secundaria aquí incluidas para el estudio fueron de tipo demográfico, escogiendo la edad, sexo, epidemiológico, como lo que son los antecedentes personales, incluidos antecedentes de bronquitis, hiperreactividad bronquial, cómo estaba el estado de vacunación, entre otras. La clínica, puedo mencionar la temperatura, la tos, la frecuencia respiratoria, si presentaba o no signos de dificultad respiratoria, cómo andaba la saturación, etc. Los radiológicos, como lo son el patrón, localización y presencia de un derrame pleural o también de otras complicaciones que podría tener. Analíticos, cifras absolutas ya sea de leucocitos, neutrófilos, las proteínas C reactivas, serología para virus y de tratamiento, saber el tipo, la vía y la duración. Entonces acá
cuando se detectó el Streptococcus pneumoniae, este se hizo mediante un cultivo o reacción en cadena de polimerasa en lo que era el líquido pleural o por un hemocultivo. El diagnóstico de la neumonía típica se realizó a través de una serología por Mycoplasma pneumoniae mediante la prueba ELISA. Esta lo que hacía era, estaba basada en lo que era la reactividad de los anticuerpos de la muestra con lo que era el antígeno unido a lo que es la superficie de poliestireno. Esto lo que hacía era que permitía la cuantificación del IgM con una sensibilidad de un 81 a un, creo que 89% en niños. Lo que era el diagnóstico de neumonía de origen vírico, este se realizó mediante inmunofluorescencia, que incluía lo que era la determinación de algunos virus, como el virus sincitial respiratorio, el influenza A y B, si no me equivoco, el parainfluenza 1, 2, 3 y el metaneumovirus y adenovirus. Siguiente. Para lo que era el análisis de los tipos de neumonía, se realizó la siguiente agrupación. Se realizó el bacteriana típica, que se incluyó acá el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus pyogenes, y supuestamente las neumocócicas. En las atípicas bacterianas, el Mycoplasma pneumoniae, el Chlamydia pneumoniae, y estaba también la vírica y la mixta. Entonces, con respecto a la Ley Orgánica 15 de 1999, acá toda la información recogida se trató conforme a lo establecido en esta ley, que no es más que la protección de los datos de carácter personal. Entonces, tomando en cuenta que en la base de datos de este estudio no se incluyeron datos personales de estos pacientes y ningún otro dato que permitiera como que identificarlos. Entonces a ellos lo que se hizo fue que se le asignó a cada uno como un código que solo el equipo que estaba investigando conocía. Siguiente. Con respecto a lo que era el análisis estadístico, el análisis descriptivo de los datos se calcularon para la variable cuantitativa y cualitativa. Entonces, siendo la cuantitativa las medidas de tendencia central y de dispersión para la cualitativa, en donde los datos se expresaron en valor de referencia absoluta y en porcentaje con sus respectivos intervalos de confianza del 95%. Entonces, para el estudio que se hizo de forma analítica, acá lo que era la relación entre las variables se exploraron mediante lo que fue el cálculo del odds radio y de la diferencia de medias con su respectivo intervalo de confianza. Siguiente. Con respecto a los resultados, acá el estudio fue un total de 248 pacientes pediátricos, los cuales cumplieron criterios de inclusión. Este presentó una media de edad de 37,6. La distribución por sexo acá fue muy similar, siendo para mujeres un 50,92% y para los hombres un 49,8%. Entonces, el 42,80% de los pacientes, estos presentaron antecedentes de asma o hiperreacción bronquial, y hasta el 4,8% había presentado lo que era una neumonía previa. Entonces, los antecedentes de la hiperreacción, acá se
registró de forma no estadística significativamente en mayor número de los casos de neumonía vírica, en donde fue un 50,50% que en bacterianas típicas. De la misma forma, el 52,23% de las neumonías bacterianas atípicas tuvieron el antecedente en proporción no tan significativamente mayor que las neumonías típicas. Entonces, la edad media fue significativamente mayor en lo que era de forma global en las neumonías bacterianas. Del mismo modo, la edad media fue significativamente mayor en pacientes con neumonías atípicas que en los pacientes que presentaban neumonías bacterianas. Estos que presentaban neumonías bacterianas se sospechaba que fuese típica, así como entre niños con bacterianas típicas y víricas. Siguiente. Ok, la primera tabla, que es la tabla de distribución del tipo de neumonía por rangos de edades. En esta tabla podemos ver que la bacteriana típica se presentaba mayormente en los que tenían de 24 a 60 meses, más que en mayores de 60 meses. Igual la atípica, lo presentaban más, a mayor edad tenían como más posibilidad de tenerlos. Con la vírica era lo contrario, a menos edad. La mixta no había tantos cambios en edades, pero, o sea, era muy poco los cambios que había entre los menos de 24 meses y los de 24 a 60 y mayores a 60 meses. En la tabla 2, esta es la tabla de distribución de la frecuencia de los síntomas y signos más frecuentes asociados al diagnóstico de neumonías adquirido en la comunidad. Acá se presentaron los signos y síntomas más frecuentes, como ya dije. El signo más frecuente aquí fue la fiebre, presente en un 85,1% con una media de temperatura máxima. La media era de 39,4 y una duración media al diagnóstico de 3,8 días. Entonces, la temperatura máxima media fue significativamente mayor en estos pacientes que presentaban neumonías víricas que los que presentaban neumonía bacteriana típica o con neumonía bacteriana atípica. Entonces, en relación con la duración de la fiebre, únicamente aquí existieron, por así decirlo, diferencias significativas entre lo que era la neumonía bacteriana típica y lo que era la neumonía bacteriana atípica. Entonces, con respecto a la tos, esta pues se registró en un 87% de los casos y su ausencia fue mayor en pacientes que presentaban neumonía típica con una bacteriana típica. Con la cifra de lo que era la saturación de oxígeno, al diagnóstico no hubo diferencia significativa entre las típicas y las atípicas ni víricas. Con respecto a las anomalías de lo que era la auscultación pulmonar, aquí hubo un 81,45% de los casos, siendo la hipoventilación un 49,60% y los crepitantes un 40,32% de los hallazgos más frecuentes. Entre otros de los síntomas y también signos que se presentaron en menos proporción, pero estos no dejándolos como menos importantes de todo esto, eran la clínica digestiva, el dolor torácico, siendo estos más presentes o más frecuentes, por así decirlo, en edades tardías. Siguiente.
El tercer cuadro era el cuadro de la distribución por rango de edades de patrón radiológico, en la cual se muestran otros hallazgos de interés como son atelectasias y neumonía redonda. Aquí también es por edades, como vemos el alveolar lo presentan con mayor proporción en los niños de 24 a 60 meses. La intersticial lo presentan mayormente los de menos edades y los mixtos también de menos edades. No existe lo que es una relación significativamente en lo que es el patrón alveolar de las bacterianas atípicas frente a lo que eran las típicas. Sin embargo, la probabilidad de presentar un patrón alveolar era de 2,98 veces mayor en el total de las bacterianas que en las víricas. Entonces, acá en este estudio presentaron atelectasia 21 pacientes, siendo un total de 61,90 fueron de probable origen neumocócicos, el 23,85% de tipo vírico, y el resto del porcentaje se dio por Mycoplasma pneumoniae. Siguiente. Buenas tardes. Yo les estaré hablando acerca de los principales agentes etiológicos identificados. Vemos que en este estudio se logró identificar el germen causal en 139 pacientes, en donde el microorganismo más frecuente encontrado fue el virus sincitial respiratorio, en donde también tenemos que el Streptococcus pneumoniae se detectó solamente en 7 casos, mientras que el aspirado nasofaringio dio positivo para los virus en 90 de los pacientes. Es importante destacar el gran número de neumonías víricas diagnosticadas en menores de 4 años. También en este grupo de edad se diagnosticaron un número importante que se atribuye a lo que es el Mycoplasma pneumoniae, siendo casi similar al grupo de mayores de 4 años, a diferencia de los patrones descritos anteriormente. El germen que con más frecuencia se sospechó asociado a lo que es la neumonía multifocal fue el neumococo, seguido muy de cerca por los virus. Cabe resaltar también que el derrame pleural se asoció fundamentalmente al neumococo y en menor proporción a los virus. Siguiente. Esta tabla muestra los resultados y las diferencias en lo que son los valores de leucocitos, neutrófilos y PCR en los diferentes tipos de neumonía, en donde podemos apreciar que la leucocitosis y la neutrofilia fueron significativamente mayores en lo que son las bacterias atípicas que en las víricas, mientras que el PCR fue significativamente más alto en las típicas que en el resto. También podemos ver que hay valores superiores a 10 miligramos entre decilitros que se observa en un 31,05%, de los cuales el 62,34% fueron neumonías de posible origen neumocóxico con mayores complicaciones. Siguiente. En cuanto a la discusión, tenemos que este estudio recoge un total de 248 pacientes, en que la mayoría de las publicaciones en que la neumonía adquirida en la comunidad precisa un ingreso muy prevalente en lo que son los menores de 5 años. Esto se ve más en lo que son los meses de otoño. La mayoría de los casos fueron fundamentalmente de virus. Sin embargo, las neumonías atípicas, estas se diagnosticaron en los meses de invierno y otoño, o podría ser como una coinfección. Siguiente. Cabe resaltar un aspecto importante en lo que viene siendo el diagnóstico.
En, en el diagnóstico, lo que es el estudio considerado la radiografía de tórax como gol estándar para el diagnóstico de la neumonía adquirida en la comunidad, esto siendo en la actualidad el único patrón de referencia para el diagnóstico de la neumonía adquirida en la actualidad admitido como tal. Otro dato importante es cómo la edad se relacionó con el tipo de neumonía. De este modo podemos ver que los pacientes de mayor edad se relacionaron más con neumonías bacterianas típicas que con víricas, y a su vez más con neumonías atípicas que típicas, apoyando la edad como mejor factor predictivo del tipo de neumonía. Siguiente. En cuanto a los síntomas que presentaron los pacientes, los más frecuentes fueron la fiebre y la tos, con una duración de 72 horas de fiebre. La temperatura máxima se dio con más frecuencia en lo que son las neumonías víricas que en las bacterianas, y la duración media de la fiebre fue mayor en neumonías atípicas frente al resto de las neumonías. La ausencia de la tos fue mayor en el grupo de neumonías atípicas. Este factor no es estadísticamente significativo. Por otra parte, tenemos que la taquipnea se ha considerado el signo más sensible y específico de neumonía en niños confirmada radiológicamente. Uno de los puntos de especial relevancia es el patrón radiológico encontrado en función del tipo de neumonía, ya que el patrón intersticial apenas se observó en neumonías atípicas, siendo más frecuente en las neumonías víricas, y el patrón alveolar fue el más encontrado y se relacionó con pacientes de mayor edad y con neumonías bacterianas, fundamentalmente en las que son las típicas. El patrón alveolar también no diferenció las neumonías típicas de las atípicas. Y por otra parte, los virus representaron un patrón intersticial y mixto en la mayoría de los pacientes. También los siguiente. Los parámetros analíticos. Tenemos que aquí se mostraron cómo la PCR fue significativamente mayor en lo que eran las neumonías bacterianas típicas frente a las atípicas y víricas. En cuanto a las cifras medias de lo que son los leucocitos y los neutrófilos, pues estos mostraron diferencias relevantes para apoyar lo que era el diagnóstico diferencial entre las neumonías típicas bacterianas y las víricas, pero no con las atípicas. En cuanto al antibiótico inicial más utilizado fue la ampicilina, seguido de amoxicilina clavulánico y la cefotaximina. Como ya sabemos, la neumonía adquirida en la comunidad de los niños puede estar producida por un germen, por un gran número de agentes etiológicos. En el caso de virus, bacterias atípicas y en ocasiones por neumococo. Como podemos ver en este estudio, el más frecuente fue el virus respiratorio sincicial, dada la gran relevancia de este germen en niños más pequeños y la posibilidad de asociarlo con bronquiolitis, con neumonías de mayor gravedad. Hubieron 5 casos en los que detectaron gérmenes menos habituales de la neumonía adquirida en la comunidad, como Haemophilus influenzae, Streptococcus pyogenes y Bordetella pertussis. Cabe resaltar que a pesar de incluir en el estudio un alto número de casos, este cuenta con limitaciones como es la dificultad de conseguir los datos completos al ser obtenidos solamente de forma retrospectiva a partir de lo que fueron las historias clínicas de los pacientes. Siguiente. Bueno, como conclusión, tenemos que el diagnóstico inicial de este tipo de neumonía sigue siendo un reto diagnóstico en pediatría, tanto en atención primaria como en la atención hospitalaria. No existe un parámetro clínico ni radiológico que nos guíe con precisión hacia el agente etiológico específico, demostrándose cada vez con más claridad lo
lo poco ajustados a la realidad que están los clásicos patrones de neumonía neumocócica como típica y prácticamente el resto de las atípicas. La referencia bibliográfica utilizada. Siguiente. Y muchas gracias. Quiero que me disculpen la voz. Quiero que me disculpen la voz primero que todo, pues me siento un poco indispuesto el día de hoy. Pero aquí estamos. Bueno, primero quiero hablarles sobre el cuerpo humano. El cuerpo humano es una máquina perfecta, ¿verdad? Que cuando algo se ve afectado, sea algo fisiopatológico, es donde entramos nosotros. Quiero que se enfoquen en eso para que vamos a ver esto de fusión pleural. A ver, para entender un poquito de lo que es fusión pleural, tenemos que hablar un poco sobre la pleura, ¿verdad? ¿Qué es la pleura? ¿Qué es la pleura? Recordando las bases de preclínica, llegamos a anatomía, histología, nos hablan un poquito sobre la pleura. Como sabemos, la pleura es una capa delgada, ¿verdad? Es una serosa, está hecha de epitelio plano, ¿verdad? Y esto, más que nada, tiene una forma como de un globito, lo pongo yo así. Tiene la forma como de un globito, es como si metiéramos la mano dentro de un globito, que hay un espacio ahí. Estas serosas envuelven la cavidad torácica y a su vez el pulmón, ¿verdad? Y van a constar de dos tipos de serosas. Vamos a tener dos serosas, una parietal y una visceral. Y dentro de ese globito, que en vez de tener aire, va a tener un poco de líquido, ¿verdad? Esto es lo que vamos a ver. A ver, tenemos la pleura visceral, que como dice su nombre, está pegado a la víscera, en este caso el pulmón. Y tenemos la pleura parietal, que está pegada, por así decirlo, a la parrilla costal. Dentro vamos a encontrar un líquido muy parecido al plasma. Importante eso, ¿no? Entonces, una membrana serosa, que está pegada a la parénquima pulmonar, a la pared torácica, al diafragma y el mediastino. Esto grosso modo, chicos. Les dije que dentro de ese espacio, entre esa pleura visceral y parietal hay líquido, ¿verdad? Y entonces, ¿eso qué es? ¿Cómo se produce ese líquido? ¿Cómo se produce ese líquido? Vamos a ver rápidamente. Dije, el cuerpo es sabio, el cuerpo tiende a hacer las cosas bien. Entonces, al igual que en otros procesos, vamos a ver, el líquido se crea y el líquido se tiene que reabsorber. Entonces, ¿qué pasa acá con la fusión pleural? Vamos a ir pensando cuáles son los mecanismos que pueden causar una fusión pleural, un derrame pleural como tal. Entonces, vamos a ver, nosotros tenemos vasos pleurales, estos vasos llevan sangre, por así decirlo, no por así decirlo, llevan sangre, y se va a dar un ultrafiltrado, a medida que van avanzando por estas pleuras. Y de eso, ese resultado es ultrafiltrado, esto va a ser el origen de nuestro líquido pleural. Okay. Ahora, ¿qué pasa en ese espacio pleural que se filtra esto? Debido a las presiones más que nada. Dentro del espacio pleural hay un espacio negativo, hay una presión negativa de menos 5 centímetros de agua para corte. Puede ir de menos 4 a menos 6. Vamos a dejarlo en menos 5 como corte. Entonces, la media de la presión, de las presiones que hay dentro de lo que viene siendo el espacio pleural, esto es 30 y bueno, chicos, de la pleura visceral es 31, de la pleura parietal es 36, entonces esto por mayor presión va a darse su ultrafiltrado, ¿verdad? Ese ultrafiltrado va a producir alrededor de 0.1 a 0.2 milímetros kilogramos por espacio pleural, ¿verdad? Entonces vamos a pensar que esto puede producirme alrededor de 5 a 15 milímetros, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es ser una efusión pleural? Mayor cantidad de líquido pleural entonces en el espacio. ¿De qué está compuesto este líquido pleural? De células mesocitales, macrófagos, linfocitos, proteínas. Albumina no tanto, menor normalmente que al del plasma. Es muy parecido al plasma, pero hay una variación, ¿verdad? THL también, y el pH que va a ser similar al plasma. Ahora, les dije, se produce por ultrafiltrado. Ok, y entonces, ¿quién reabsorbe eso? ¿Quién reabsorbe eso? Bueno, acá la absorción la va a tener el estómago, específicamente va a tener un drenaje linfático. Ya de ahí va a subir por el conducto torácico, y etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahí es importante hacer un énfasis. Es que esta absorción que se va a dar no es por difusión, no es por osmosis, es por flujo. Es por flujo. Les dije que hay mayor presión de un lado que el otro. Entonces el espacio se llena y por ahí mismo los estómagos van absorbiendo ese líquido. Ahora, ya sabemos que la anatomía, la repasamos, ¿verdad? Tenemos anatomía, tenemos dos capas, visceral, parietal, dentro hay un espacio líquido, ¿verdad? Les dije cómo se producía a través de un ultrafiltrado, de los vasos, y se absorbe a través del drenaje linfático. Se absorbe a través del drenaje linfático. Entonces, ¿qué podría producir? Que haya más líquido pleural en ese espacio, que se produzca un derrame pleural. Vamos a ver los mecanismos. A ver, aumento de la presión hidrostática sistémica. ¿Qué me refiero con esto? XY motivo. Supongamos que ustedes están en su baño. Hombre, están cepillando los dientes. Ustedes abrieron la llave un poquito. Va a salir cierta cantidad de agua. Podríamos hacer una analogía a la presión hidrostática normal. ¿Qué pasa si se rompe esa llave y sale el montón de agua? Aumenta la presión hidrostática. Por así, para un ejemplo, a grosso modo, mayor presión de líquido, mayor cantidad de líquido, que esto se puede dar por diferentes cosas. También podemos tener un descenso de la presión oncótica, chicos. Vamos a hacer un breve recordéis de lo que es la presión oncótica, que tiene que ver mucho con las células, la cantidad de proteínas, iones, etcétera, ¿verdad? Esto se da normalmente en la microcirculación. Aumento de la permeabilidad en la microcirculación pleural. Esto lo podemos ver nosotros, chicos, en caso de inflamación. Normalmente los procesos inflamatorios tienden a aumentar la permeabilidad. ¿Ok? Tenemos aumento del líquido intersticial pulmonar y tenemos la obstrucción del drenaje linfático, uno de los principales. Muy importante esto, ¿eh? Ya puede ser un proceso maligno, un tumor que está obstruyendo ese drenaje, ¿verdad? También tenemos paso de líquidos de otras cavidades, orígenes, peritoneo, retroperitoneo, espacio cefalorraquídeo, catéteres. Ya estamos hablando de otros procesos, ¿verdad? También tenemos la disminución de la presión negativa del espacio pleural, rotura vascular torácica y rotura del conducto torácico, ¿verdad? Estos son algunos de los mecanismos por los cuales se puede producir este derrame pleural, esta efusión pleural. Ahora, vamos con los que nos interesan. ¿Qué yo hago? En el hospital, yo llevo a mi paciente. Acá mi paciente, un señor de 40 años. Mi paciente me lleva un poquito disneico. Un poquito disneico, hombre. El paciente me lleva disneico. Lo veo con tos. Pienso, COVID. Inmediatamente, podría ser, pero no me quedo con esa duda. El paciente tiene fiebre. Entonces, como yo soy un buen médico, yo hago mi anamnesis correcta. El paciente se me queja de un dolor. Este dolor lo vamos a llamar dolor pleurítico. Una afectación de la pleura parietal. Este paciente refiere un dolor irradiado al hombro. Esto se da por el nervio frénico, cabe destacar. Entonces yo pienso, hombre, este paciente me dice que tiene historia de tomar beta bloqueadores.
Voy armando el cuadro. El paciente tiene tos. Sigo haciendo el examen, ¿verdad? El paciente tiene taquipnea. Entonces yo procedo a ocultar al paciente. Voy por los lóbulos pulmonares, arriba bien. Llego a las bases pulmonares. Escucho ruidos respiratorios disminuidos. Interesante, digo yo. El COVID no causa esto. Debo escuchar otras cosas, crepitaciones a lo mejor. No un sonido disminuido. Vamos a ver. Entonces, paciente ya con estas cosas. Hago mi historia bien. Paciente puede que tenga enfermedades hepáticas, cardíacas. Es muy importante la anamnesis, momento de la historia clínica, ¿verdad? Muy importante para descartar esto al momento de pensar en una efusión pleural, un derrame pleural. Ya está tomando beta bloqueadores, lo dije. Vello con dolor, disnea, tos seca. Se va armando el cuadro. Entonces, yo le mando examen de sangre al paciente. Examen especial, LDH, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, le envío una radiografía a ese paciente. Le envío una radiografía. Oye, me llega la radiografía. Yo soy buen médico, entonces le envío un antero-posterior, posterior-anterior, lateral. Y para descartar, porque el cuadro ahí encajaba yo de cúbito lateral con rayo horizontal. Esto es importante. Esto es importante. A los pacientes que tenemos sospechas de, o diagnóstico diferencial de derrame pleural, efusión pleural, es importante enviarle este tipo de RX. ¿Y por qué diferentes RX? ¿Por qué no solo la anteroposterior y la posterior anterior? O la lateral, pensarán. Bueno, aclaro inmediatamente, es importante. ¿Por qué? Porque no en todas las posiciones vamos a ver esta efusión pleural, este derrame pleural. Hay una en específico que me permite ver cuando hay una menor cantidad de líquido. Una cantidad de líquido en ese espacio pleural que viene siendo la de cúbito lateral. En la de cúbito lateral, a partir de los 50 mililitros, ya yo puedo ver el derrame pleural. En cambio, en la lateral, va a tener que ser mayor a 75 mililitros. Y en la posterior anterior, 175 mililitros. Ok, entonces vamos a ver esa radiografía. ¿Qué pasa acá? Yo la radiografía, pero radiolúcido, importante. Veo el borde costofrénico, se ve bien clarito, bien definido, importante. En cambio, en el lado izquierdo, en el pulmón izquierdo, no se ve ese borde costofrénico, veo radio opaco. Y aquí se da una característica que viene siendo la curva de Amashew, que es esto que están viendo acá. No se ve el borde costofrénico. El espacio extramú, vemos cómo está lleno de líquido. Entonces, ese paciente ya yo tengo radiografía, le envié el hemograma, ¿verdad? Le envié la química especial. Podría enviar incluso una gasometría. Entonces, vamos a ver. Este paciente, yo veo que tiene un derrame pleural. Yo di que tomaba beta-bloqueadores. Los beta-bloqueadores pueden causar, son medicamentos que comúnmente causan derrame pleural. Hombre, pero yo no soy tan buen médico. Él dejó de tomar los beta-bloqueadores hace buen rato. Él tiene 5 años y toma beta-bloqueadores. Hombre, entonces, ¿qué causó esto? Inmediatamente, cuando yo no sé cuál es el origen, la etiología del derrame pleural, yo tengo que pensar en una toracocentesis. Cuando no hay origen aparente del derrame pleural, hay que pensar en una toracocentesis. Esta puede ser guiada por ecografía. Es importante saber eso. Entonces, yo voy a hacer la extracción de líquido que se derramó ahí en la pleura. Vamos a ver qué hay ahí. Entonces, yo mando al laboratorio
al laboratorio ese líquido y yo le pido que le hagan los criterios de Light, los criterios de Light. En 1972, un gran doctor, ¿verdad? El doctor Light descubrió que habían características que diferenciaban el líquido pleural que se encontraba en un derrame pleural, para la redundancia, de ultrasudado y exudado. Se dio cuenta. Y estas son las principales características que se voy a presentar acá. Vamos a ver. Estas características las vamos a comparar nosotros con el plasma. ¿Ok? Es importante. Cuando hay una cantidad menor o la relación es menor de 0.6 con el plasma de LDH, nosotros vamos a decir que es un trasudado. Cuando es mayor a 0.6 va a ser un exudado. Ahora, relación de proteínas menor a 0.5 con el plasma, trasudado. Mayor a 0.5, exudado. Ahora, LDH en líquido pleural. Cuando es menor o igual a 2/3 del LDH sérico, entonces nosotros vamos a decir que es un trasudado. Y si es mayor a estos 2/3, vamos a decir que es un exudado. Ajá. Light era un gran doctor, entonces vamos a decir que es un gran doctor, ¿verdad? Descubrió estos criterios y dijo, oye, esto va a ser trasudado, entonces. Y lo que, bueno, no encaja, eso va a ser exudado. Pero ¿qué pasa con estos criterios? Estos criterios no son perfectos como todo en la vida. Alrededor de un 25% de los trasudados se pueden clasificar en exudados. Entonces, ¿qué hacemos? Porque la diferencia entre trasudado y exudado me va a ayudar a mí a determinar el tratamiento. ¿Qué hago yo entonces? Puedo enviar otra prueba o enviar una prueba más específica, ¿verdad? Hay pruebas específicas, más específicas que los criterios de Light. Pero en general, los criterios de Light me van a ayudar a mí a determinar si es trasudado o exudado. Vamos a ver las causas. Hablé de trasudado y verdad exudado, pero ¿qué es esto? ¿Cómo se come? Lo voy a poner sencillo. Sencillo. La manera más sencilla que yo lo puedo creer que es comprensible. Por lo menos de esa manera lo entendí yo. Los trasudados van a ser líquidos transparentes, bastante transparentes, por así decirlo. Van a ser bastante transparentes. En cambio, los exudados no necesariamente. Pueden ser purulentos, por ejemplo. Por dar un ejemplo. Pueden ser malolientes. Entonces, eso es una manera de diferenciar. Los trasudados son un poquito más transparentes, puede estar color amarillento un poquito, pero en los exudados sí no, va a estar bastante turbio, pueden venir otras cosas más incluso. Entonces, vamos a ver las causas principales de derrame pleural, ¿verdad? Con trasudado, ¿verdad? La mayor causa de estos vienen siendo la falla hepática. La falla hepática, sí, cirrosis hepática, disculpen, cirrosis hepática. La falla ventricular izquierda, la hipoalbuminemia y diálisis peritoneal. Mientras que en el derrame pleural tipo exudado vamos a encontrar otras causas diferentes, que vienen siendo la malignidad, estamos hablando de cánceres, ¿verdad? Derrame paraneumocócido y tuberculosis. Y bueno, ya para terminar, tratamiento para lo que viene siendo el derrame pleural. Quiero entrar en detalles, pues todavía mis conocimientos no me permiten entrar en detalles. Vamos a verlo muy por encima. Esto va a depender de la causa, más que nada, ¿verdad? Vamos a ver depender de la causa, de la etiología del derrame como tal. Pero vi este esquema que me gustó mucho sobre el tratamiento, ¿verdad? Vamos, dice derrame pleural, la imagen a la derecha. Vamos y vemos, dice mayor a 10 milímetros de espesor en la radiografía, tórax de cúbito. Dice no, entonces vamos a observación. Sí, tiene insuficiencia cardíaca, vamos a ver
como dije, es una de las principales causas más comunes de tipo de función pleural tipo trasudado. No, vamos a hacer una toracocentesis entonces. Esa toracocentesis debería cumplir los criterios de Light, y entonces ahí vamos a ver si es trasudado o exudado. ¿Tiene insuficiencia cardíaca? Sí. Entonces vamos a ver si hay derrames asimétricos o dolor torácico, si hay fiebre. No, diuresis. Vamos para allá. Entonces el paciente, si tiene fiebre, tiene dolor torácico, volvemos, vamos a hacer una toracocentesis y hacemos los criterios de Light. Una vez que vemos un exudado, hacemos un completo análisis de lo que viene siendo esto, el líquido pleural. Entonces eso nos debería ayudar de cierta manera a nosotros ya tener un diagnóstico. Si no hay un diagnóstico confirmado, entonces vamos a hacer una angiografía computarizada. Y eso nos debe ayudar a ver si hay infiltrado, embolia pulmonar, lesión mediastínica, o no se puede diagnosticar, entonces se hacen otro tipo de exámenes. Bueno, chicos, espero que este pequeño docencia de lo que viene siendo función pleural, derrame pleural, los haya ayudado un poquito a recordar estos temas que ya han dado. Y bueno, más nada, estoy abierto a preguntas, respuestas y bueno.